El edificio del Tribunal de Familia de Manhattan se alzaba ante Emilia Rodríguez como un monumento a todo lo que había salido mal en su vida. Las paredes de piedra gris parecían absorber la débil luz del sol de febrero, reflejando el frío vacío que sentía por dentro. Se ajustó con más fuerza el abrigo de lana color carbón alrededor del cuerpo, aunque el escalofrío que la recorría no tenía nada que ver con el clima. Hoy era el día. Hoy firmaría el final de 6 años de matrimonio con Rubén Blackwood, el hombre que una vez creyó que era su alma gemela. Emilia cruzó las pesadas puertas, y el sonido de sus tacones resonó sobre el mármol con una autoridad que ocultaba el torbellino que llevaba dentro. Ella misma era abogada, una de las mejores especialistas en derecho corporativo de la ciudad, y conocía bien esos pasillos. Pero ese día no estaba allí como profesional. Ese día era solo otra persona cuyo matrimonio se había derrumbado bajo el peso de la negligencia y de prioridades equivocadas. El trayecto en ascensor hasta la 5ª planta le pareció eterno. Cuando por fin se abrieron las puertas, lo vio. Rubén Blackwood estaba de pie junto a los ventanales de suelo a techo, con sus anchos hombros recortados contra el perfil de la ciudad que él mismo había ayudado a transformar con sus desarrollos inmobiliarios. A sus 38 años, estaba más atractivo que el día en que se casaron. El cabello oscuro perfectamente peinado, el traje azul marino hecho a medida ajustándose con precisión a su complexión atlética. Era la imagen misma del éxito, del poder y del control. Todo lo que tocaba se convertía en oro, salvo su matrimonio. Rubén se giró, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos gris acero se encontraron con los cálidos ojos marrones de Emilia, y por un instante algo titiló en su mirada. Arrepentimiento, anhelo, pero desapareció tan rápido como había surgido, sustituido por la máscara profesional que llevaba tan bien en los últimos tiempos. Asintió una sola vez, un gesto formal que a ella le atravesó el corazón como un cuchillo. Emilia, dijo él, con esa voz grave que le provocó un escalofrío involuntario. Rubén, respondió ella, manteniendo un tono neutro. Apenas habían hablado en los últimos 3 meses, desde que él se marchó del ático que compartían. Toda la comunicación había pasado por abogados, fría y clínica. Era mejor así, se decía a sí misma, menos doloroso que recordar lo que habían sido, lo que había perdido cuando su empresa se volvió más importante que volver a casa por las noches. Sus abogados aparecieron como tiburones con trajes caros, listos para dar el golpe final. La abogada de Emilia, una mujer perspicaz llamada Rebecca Torres, le dedicó una sonrisa alentadora. El abogado de Rubén, un hombre severo llamado Gregorio Walsh, parecía impaciente, probablemente deseoso de volver a casos más lucrativos. Para ellos no era más que papeleo, una disolución rutinaria de bienes y de una historia compartida. La jueza, una mujer de unos 60 años con unos ojos amables que seguramente habían presenciado cientos de matrimonios rotos, los llamó a su despacho. La sala era más pequeña de lo que Emilia había imaginado, con estanterías llenas de libros jurídicos que parecían burlarse del fracaso de sus votos. Se sentó en la silla de cuero que le indicaron. Rubén ocupó el asiento a su lado, manteniendo una distancia cuidadosamente medida, como si tocarla pudiera romper el frágil control que sostenía. La jueza habló con un tono pausado sobre la disolución del matrimonio, el reparto de los bienes que ya habían acordado, la ausencia de hijos que simplificaba las cosas. Cada palabra sonaba como un elogio fúnebre. Emilia intentó concentrarse, pero su mente se desvió hacia el día de su boda. Los ojos de Rubén estaban llenos de amor y promesas cuando juró, ante Dios y ante todos los que conocían, que la cuidaría para siempre. Ese para siempre había durado 6 años, y en los 2 últimos él había sido más un fantasma que un esposo. «Señora Blackwood, ¿está lista para firmar?», preguntó la jueza con suavidad. Emilia parpadeó, dándose cuenta de que todos la miraban.
El documento reposaba frente a ella, junto a una pluma costosa que el abogado de Rubén había proporcionado. Eso era todo. Una sola firma, y volvería a ser Emilia Rodríguez, libre del recordatorio constante de lo que había perdido. Debería sentirse aliviada. En cambio, se sentía vacía. Tomó la pluma. Su mano tembló ligeramente, aunque intentó controlarlo. La Emilia Rodríguez profesional no mostraba debilidad. Había defendido casos ante jueces hostiles, negociado acuerdos de millones, enfrentado a abogados rivales sin pestañear. Pero firmar ese papel resultaba más difícil que todo lo anterior junto. La punta de la pluma tocó el papel. Empezó a trazar la primera letra de su nombre. Entonces la sala comenzó a girar. La tinta negra se desdibujó sobre la página blanca. Un zumbido lejano llenó sus oídos y el estómago se le revolvió con violencia. La pluma se le escapó de los dedos. ¿Emilia? La voz de Rubén sonó lejana, atravesada por una alarma que rompía su habitual control. Ella intentó responder, decir que estaba bien, pero la lengua se le volvió pesada e inútil. La habitación se inclinó. Vio el rostro de Rubén más cerca, esos ojos grises abiertos por el pánico. Sus manos se extendieron hacia ella, y Emilia sintió cómo caía directo hacia la oscuridad. Lo último que escuchó antes de que todo se apagara fue la voz de Rubén, cruda, cargada de una emoción que no le había oído en años, gritando su nombre. Despertó con el pitido rítmico de máquinas y el olor penetrante del desinfectante hospitalario. La conciencia regresó poco a poco, envuelta en una niebla espesa. Parpadeó bajo las luces fluorescentes, intentando recordar qué había ocurrido. Los papeles del divorcio, el despacho de la jueza, la caída. Emilia, gracias a Dios. La voz de Rubén otra vez, pero distinta. Temblorosa, asustada. Giró la cabeza y lo vio sentado en una silla junto a la cama, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Tenía un aspecto terrible. El cabello perfectamente peinado estaba revuelto, la corbata aflojada, la camisa arrugada, el rostro pálido, y aquellos ojos grises que en el juzgado habían parecido tan lejanos, ahora ardían con una intensidad casi dolorosa. «¿Qué pasó?», preguntó ella, con la voz débil. «¿Te desmayaste?», respondió él, incorporándose en medio de la firma. «Te golpeaste la cabeza contra la mesa al caer». Su mano se movió como si fuera a tocarla, pero se detuvo a medio camino, dudando. Pensé que te estabas muriendo». Una enfermera entró en la habitación, con un ánimo alegre que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. «Oh, qué bien, ya despertó. Nos dio un buen susto. ¿Cómo se siente?» «Confundida», admitió Emilia, intentando incorporarse. Un dolor sordo le latía en la cabeza. «¿Qué me pasó?» «Eso es justo lo que estamos evaluando», respondió la enfermera, mientras revisaba la vía en su brazo. Se desmayó de manera repentina. Le hicimos algunas pruebas para asegurarnos de que todo estuviera bien. La buena noticia es que está perfectamente sana. Entonces, ¿por qué se desmayó?, exigió Rubén, poniéndose de pie. Incluso despeinado y preocupado, llenaba la habitación con su presencia. La enfermera sonrió, con una expresión cómplice. La doctora se lo explicará todo. Debería llegar en un momento. Como si la hubieran invocado, la puerta se abrió y entró una mujer con bata blanca. Según la placa, se llamaba doctora Patricia Morgan, una mujer de unos 50 años, con una presencia serena y tranquilizadora. Llevaba una tableta en la mano y la expresión de alguien a punto de dar una noticia que cambiaría una vida. «Señora Blackwood», comenzó, y luego hizo una pausa al mirar a Rubén. O quizá debería decir, «Señorita Rodríguez». «Emilia, está bien», aclaró ella en voz baja.
cada vez más confundida. Emilia, antes que nada quiero tranquilizarla. Va a estar perfectamente bien. El desmayo fue causado por una combinación de estrés, bajo nivel de azúcar en sangre y cambios hormonales. Todo completamente normal dadas las circunstancias. ¿Mis circunstancias?, preguntó Emilia, con el corazón acelerándose. ¿Qué circunstancias? La doctora Morgan sonrió con calidez. Está embarazada, Emilia, de unas 7 semanas según los análisis de sangre y los niveles hormonales. Enhorabuena. Las palabras la golpearon como un impacto físico. Embarazada. Eso era imposible. Ella y Rubén no habían estado juntos desde hacía meses. Se habían separado hacía 3 meses. 7 semanas significaban aquella noche, la última. La noche desesperada en la que la tristeza, la rabia y el anhelo se habían mezclado en una pasión que se sintió a la vez como una despedida y una súplica para que él se quedara. A la mañana siguiente, él se había ido de todos modos. Emilia miró a Rubén. Se había quedado completamente inmóvil. El color había abandonado su rostro, dejándolo rígido como una estatua de mármol. Sus ojos estaban fijos en la doctora, como si pudiera obligar a sus palabras a no ser ciertas. «Eso no es posible», dijo él, apenas en un susurro. «Le aseguro que sí lo es», respondió la doctora con calma. «La prueba de embarazo fue positiva y lo confirmamos con análisis de sangre. Los niveles hormonales corresponden a unas 7 semanas de gestación». «Emilia, ¿ha tenido algún síntoma? ¿Náuseas? ¿Cansancio? ¿Sensibilidad en el pecho?» La mente de Emilia retrocedió a toda velocidad. Había estado cansada, sí, pero lo había atribuido al estrés del divorcio y a las largas jornadas de trabajo. Había sentido náuseas algunas mañanas, pero, otra vez, el estrés parecía una explicación suficiente. Había estado tan concentrada en sobrevivir día a día que no había visto las señales que su propio cuerpo intentaba darle. «Pensé que era estrés», susurró. La doctora asintió, comprensiva. «Es muy común. Muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas durante varias semanas, sobre todo cuando atraviesan cambios importantes en su vida. Pero quiero tranquilizarla. Tanto usted como el bebé parecen estar perfectamente sanos». El desmayo fue solo la forma en que su cuerpo le pidió que bajara el ritmo y se cuidara. Un bebé. El bebé de Rubén, creciendo dentro de ella en ese mismo instante, mientras estaban en una habitación de hospital, con los papeles del divorcio aún sin firmar y todo su futuro sumido de pronto en el caos. Emilia finalmente volvió la mirada hacia Rubén. Él se había acercado a la ventana, dándoles la espalda. Apoyaba las manos en el alféizar, como si necesitara ese apoyo para no derrumbarse. Sus hombros estaban rígidos, todo su cuerpo tenso. Ella no podía ver su rostro, pero sentía la tormenta de emociones que emanaba de él. «Les dejaré un poco de privacidad», dijo la doctora Morgan con amabilidad, captando la tensión. «Pero, Emilia, necesita descansar y empezar a tomar vitaminas prenatales. Nada de situaciones estresantes si podemos evitarlas. La enfermera le traerá información sobre el cuidado prenatal y programaremos su primera cita oficial». Se detuvo un instante antes de salir. «Y por lo que vale, este bebé es un regalo. No importa lo complicadas que sean las circunstancias». La puerta se cerró tras ella, dejando a Emilia y a Rubén solos con la noticia que lo había cambiado todo. El silencio entre ambos se alargó, pesado, sofocante. La mano de Emilia se movió de forma inconsciente hacia su vientre, a un plano, pero ahora portador de un secreto. Una vida que habían creado juntos en un último momento de conexión antes de que todo se viniera abajo. «Rubén», dijo ella con suavidad,
Él se giró despacio, y la expresión de su rostro le rompió el corazón una vez más. Parecía devastado, aterrorizado, y de algún modo, debajo de todo eso, había algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. 7 semanas, dijo él, con la voz áspera. Fue la noche en que me fui. Sí. Volviste al ático para recoger las últimas cosas. Yo estaba allí. Discutimos. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Y luego dejamos de discutir, terminó Emilia en voz baja. Aquella noche había sido intensa, desesperada. 2 personas aferrándose a algo que se les escapaba entre los dedos. Recordaba las lágrimas, las de él y las suyas, la forma en que la había abrazado como si temiera que desapareciera, las palabras susurradas que sonaban a despedida y a te quiero al mismo tiempo. Por la mañana, la realidad fría había regresado. Él se fue. Ella llamó a su abogada para seguir adelante con el divorcio. Rubén caminó hacia ella despacio, como alguien que se acerca a algo frágil y precioso. Se detuvo junto a la cama y la miró desde arriba, con esos ojos grises cargados de 1000 palabras no dichas. «Vamos a tener un bebé», dijo, como si probara las palabras, intentando hacerlas reales. «Sí», susurró Emilia, sintiendo cómo sus propias emociones amenazaban con desbordarse. «No lo sabía, Rubén, no lo planeé». «Lo sé». Se sentó de nuevo, esta vez más cerca, con las rodillas casi tocando la cama. «¿Qué quieres hacer?». Era la pregunta más importante, formulada con una vulnerabilidad que ella no le había oído en años. ¿Qué quería? Había querido que la amara lo suficiente como para volver a casa por las noches, que la eligiera a ella por encima de su imperio, que luchara por su matrimonio en lugar de dejarlo morir lentamente. Pero ahora todo eso era secundario. Había un bebé, una vida diminuta que dependía de lo que decidieran a partir de ese momento. «Quiero este bebé», dijo con firmeza, manteniendo la mano protectora sobre su vientre. «No espero nada de ti, Rubén. Sé que esto no es lo que querías. El divorcio puede seguir adelante. Soy económicamente independiente. Puedo hacerlo sola». «¿Sola?», repitió él, como si la palabra le causara dolor físico. Extendió la mano con cautela y esta vez completó el gesto, cubriéndola de ella allí donde descansaba sobre su vientre. El contacto le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, recordándole todo lo que aún eran el uno para el otro bajo el dolor y la rabia. «Emilia, he cometido tantos errores. Dejé que el trabajo me consumiera. Te di por sentada. Creí que tenía todo el tiempo del mundo para arreglar las cosas y de pronto ya era demasiado tarde. Pero esto es una segunda oportunidad». «Un bebé no es una segunda oportunidad», respondió ella, aunque el corazón le dolía ante la esperanza en su voz. «Un bebé es una persona que merece padres que, como mínimo, puedan tratarse con respeto». «Entonces seamos algo más que respetuosos», dijo él apretando su mano. «Suspendamos el divorcio. Intentemos resolver esto juntos. Estás llevando a mi hijo, Emilia. No puedo simplemente alejarme de eso». «No lo haré». «Rubén, nosotros ya no funcionamos», dijo ella. «Eso quedó claro cuando te fuiste». «Me fui porque fui un cobarde», respondió él con dureza, los ojos encendidos. «Me fui porque no supe admitir que estaba fracasando en lo más importante de mi vida. Construir mi empresa era fácil comparado con construir un matrimonio. En los negocios podía controlar cada variable, pero no podía controlar el hecho de que te estaba perdiendo, así que huí. Pero ya no estoy huyendo». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Emilia, una mezcla de hormonas, shock y una esperanza peligrosa. «No puedo hacer esto si vas a irte otra vez. No permitiré que este bebé crezca preguntándose por qué su padre nunca volvió a casa». «Te lo juro», dijo Rubén, con una convicción feroz en la voz.
Te lo juro por la vida de este hijo que no me iré. Dame la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que mereces, el padre que nuestro bebé merece. No tenemos que estar casados, ni siquiera tenemos que estar juntos, pero déjame estar ahí. Déjame ser presente. Emilia lo miró a los ojos y vio la verdad en ellos. Cada palabra era sincera. Que pudiera cumplirlas o no era otra historia. Pero en ese momento, en aquella habitación de hospital, con la noticia del bebé aún asentándose, quería creerle. «Está bien», susurró. «Suspendemos el divorcio». Luego añadió, con firmeza, «Pero si rompes tu promesa, si vuelves a desaparecer en tu trabajo y me dejas sola otra vez, no habrá una segunda oportunidad». Rubén asintió, el alivio inundando su rostro. Llevó la mano de ella a sus labios y besó suavemente sus nudillos. «Gracias. No te fallaré». Mientras Emilia permanecía recostada en la cama del hospital, con las manos de Rubén aún sosteniendo las suyas, se preguntó si estaban cometiendo un error terrible o si el destino había intervenido para salvarlos del mayor error de sus vidas. Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en ese instante, no estaban divorciados. Estaban esperando un bebé. Y de algún modo eso lo cambiaba todo. El ático se sentía distinto cuando Emilia regresó 3 días después del incidente en el hospital. Rubén había insistido en que se quedara en observación, incluso contrató a una enfermera privada pese a sus protestas. Ahora, al caminar por el espacio familiar, todo parecía igual, y sin embargo completamente ajeno. Los ventanales seguían ofreciendo una vista impresionante de Manhattan. El mobiliario moderno seguía hablando de riqueza y buen gusto, pero la energía había cambiado. Ya no eran una pareja rumbo al divorcio. Eran 2 personas unidas por un embarazo inesperado, intentando navegar aguas desconocidas. Rubén se había instalado en la habitación de invitados sin necesidad de discutirlo. Emilia agradeció que entendiera que necesitaban límites. El dormitorio principal seguía siendo suyo, un refugio donde podía procesar todo lo que estaba ocurriendo con su cuerpo y con su vida. Aún así, compartir los espacios comunes resultaba incómodo, como 2 bailarines que habían olvidado la coreografía y no dejaban de pisarse. La primera mañana, Emilia despertó con olor a pan quemado. Siguió el aroma acre hasta la cocina, donde Rubén estaba frente a la tostadora, frunciendo el ceño como si la fuerza de voluntad pudiera deshacer el desastre que había creado. Llevaba pantalones de chándal grises y una camiseta blanca, el cabello despeinado por el sueño. Era una imagen sorprendentemente doméstica, una versión de Rubén que hacía tiempo que no veía. «Intentaba prepararte el desayuno», admitió él, algo avergonzado, sacando 2 rebanadas de pan completamente negras. «El libro sobre el embarazo decía que necesitas comer pequeñas cantidades con frecuencia para evitar las náuseas». Emilia no pudo evitar sonreír. «¿Leíste un libro sobre el embarazo?» «3», respondió. «Y anoche creo que pedí 17 más en esa librería en línea». Tiró el pan quemado a la basura y se giró hacia ella. «También tengo una lista de preguntas para tu primera cita prenatal». 37. ¿Son demasiadas? Al verlo allí, vulnerable y esforzándose tanto, Emilia sintió cómo una de sus murallas internas se agrietaba. Ese era el Rubén del que se había enamorado, el que se entregaba por completo a aquello que le importaba. Antes su empresa había importado más que ella, pero quizá, solo quizá, su bebé pudiera cambiar esa ecuación. 37 son muchas, dijo Emilia con suavidad. «Pero ¿podemos revisarlas juntos antes de la cita?» El rostro de Rubén se iluminó con alivio y algo parecido a la gratitud. «También he contratado a una chef. Empieza mañana. Está especializada en comidas saludables para el embarazo. Y he despejado mi agenda durante los próximos 3 meses. Nada de viajes, nada de reuniones nocturnas. Voy a trabajar desde la oficina de casa».
El primer impulso de Emilia fue protestar, decirle que no hacía falta, que era perfectamente capaz de cuidarse sola. Pero se mordió la lengua. Él estaba intentándolo. Lo mínimo que podía hacer era dejarle hacerlo. Las semanas siguientes se asentaron en una rutina extraña. Rubén trabajaba desde su despacho, pero salía con frecuencia, como si estuviera comprobando que ella seguía allí. Le llevaba vasos de agua. Le recordaba que tomara las vitaminas prenatales y le preguntaba si necesitaba algo con una sinceridad que era a la vez conmovedora y un poco abrumadora. Emilia intentó concentrarse en su propio trabajo, atendiendo llamadas desde su despacho y revisando contratos, pero el cansancio del primer trimestre hacía que todo resultara más difícil. Las náuseas llegaban en oleadas, sobre todo por las mañanas, aunque a veces aparecían sin previo aviso y la obligaban a correr al baño. Rubén parecía tener un sexto sentido para esos momentos, apareciendo con refresco de jengibre y galletas saladas, esperando fuera hasta que ella salía pálida y temblorosa. No decía mucho, solo ofrecía un brazo firme y una mirada llena de preocupación impotente. Una tarde, unas 3 semanas después del hospital, Emilia estaba sentada en el sofá del salón con el portátil, intentando avanzar en una disputa contractual. Las palabras se le mezclaban ante los ojos. No lograba concentrarse. Rubén estaba en una llamada en su despacho, su voz grave, sonando amortiguada, ese tono que antes significaba que estaba negociando algo importante. Debería haber podido ignorarlo, pero se descubrió escuchándolo sin darse cuenta, recordando cuando esa misma voz susurraba su nombre en la oscuridad. Sacudió la cabeza para apartar el pensamiento. No estaban volviendo a estar juntos. Estaban coparentando. Era distinto, aunque su traicionero corazón a veces olvidara esa diferencia. Rubén salió del despacho, terminando la llamada mientras caminaba hacia el salón. Se detuvo al verla y su expresión se suavizó. «Te ves agotada». «Estoy bien», respondió ella de forma automática. Como siempre. Emilia se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «No tienes que estar bien todo el tiempo. No conmigo». La gentileza de su voz deshizo algo en su interior. Cerró el portátil y lo dejó a un lado. Estoy cansada y tengo miedo», admitió. «Y no sé qué estamos haciendo, Rubén. ¿Somos solo compañeros de piso que van a tener un bebé? ¿Estamos intentando ser amigos? ¿Qué somos?» Él guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro. «Aún no sé qué somos», dijo por fin, «pero sí sé lo que quiero que seamos». «¿Y eso qué es?» «Una familia». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y de peligro. «Sé que no merezco otra oportunidad», continuó. «Sé que rompí tu confianza y tu corazón. Pero, Emilia, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Solo olvidé cómo demostrarlo. Olvidé que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que se hace cada día. Ahora te elijo a ti. Elijo a este bebé. Elijo ser el hombre que necesitabas desde el principio». Las lágrimas picaron en los ojos de Emilia, las hormonas del embarazo intensificando cada emoción. «Las palabras son fáciles, Rubén. También dijiste cosas hermosas cuando nos casamos. Prometiste cuidarme, ponerme en primer lugar, y durante un tiempo lo hiciste. Pero luego tu empresa se convirtió en tu prioridad, y yo pasé a ser un accesorio en tu vida». «Lo sé», respondió él, con la voz cargada de arrepentimiento. «Creí que darte este ático y todo lo que el dinero podía comprar era lo mismo que amarte. Me equivoqué. Necesitabas mi tiempo, mi atención, mi presencia, y te fallé». «Entonces, ¿qué es diferente ahora?», preguntó Emilia. Rubén se inclinó hacia adelante, con toda su intensidad centrada en ella. «Yo soy diferente. Verte desplomarte en aquel juzgado, pensar que podía perderte, fue como recibir un rayo. Y luego enterarme de que estabas embarazada, de que habíamos creado una vida juntos incluso mientras nos estábamos destruyendo.
Sentí que el destino me daba una última oportunidad de hacerlo bien. No voy a desperdiciarla. No puedes cambiar toda tu vida solo porque estoy embarazada, dijo ella. Tu empresa te necesita. Mi empresa sobrevivirá sin que yo controle cada detalle, respondió con firmeza. ¿Sabes que no sobrevivirá? Mi relación con mi hijo si soy un padre ausente. Mi relación contigo si sigo cometiendo los mismos errores. Se acercó un poco más, sin tocarla, como si temiera que pudiera huir. He contratado a un nuevo director general para el día a día. Jaime Chen, mi socio, es más que capaz. Yo seguiré como presidente del consejo, pero me retiro del rol operativo. Quiero estar presente durante este embarazo, en el nacimiento, en cada momento de la vida de nuestro hijo. Emilia lo miró, atónita. La empresa de Rubén era su creación, lo que había levantado desde cero hasta convertirlo en un imperio de miles de millones. Que diera un paso atrás era impensable. ¿Hablas en serio? Completamente. Ya lo he anunciado al consejo. Entra en vigor el próximo mes. No sabía qué decir. Era más de lo que esperaba, más de lo que se atrevía a desear. Y, aún así, la aterraba. ¿Y si algún día lo lamentas? ¿Y si me culpas a mí o al bebé por frenar tus ambiciones? Como si le leyera la mente, Rubén extendió la mano y tomó la suya, acariciándole los nudillos con el pulgar. No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero. Por primera vez en años, estoy ilusionado por algo que no es un margen de beneficios ni un proyecto inmobiliario. Estoy ilusionado por ser padre y por, si me lo permites, ganarme de nuevo un lugar en tu corazón. El contacto de su mano, la sinceridad en su mirada, la vulnerabilidad que estaba mostrando, rompieron la última barrera de Emilia. Le devolvió el apretón. Tengo miedo, Rubén. Miedo de creerte. Miedo de que esto sea solo una fase y que, cuando el bebé nazca, vuelvas a ser el adicto al trabajo que nunca está en casa. Entonces demuéstramelo cada día, dijo él con suavidad. Obsérvame, exígeme. Si empiezo a recaer en los viejos hábitos, dímelo. No te pido confianza ciega, te pido una oportunidad para volver a ganármela. Emilia asintió despacio, sintiendo que algo cambiaba entre ellos. No era perdón, aún no, pero era el comienzo de algo. Una esperanza frágil, temblorosa, de que quizá pudieran encontrar el camino de vuelta el uno hacia el otro. La primera cita prenatal marcó un antes y un después. Rubén insistió en conducir, a pesar de que la clínica estaba a solo 10 manzanas. En la sala de espera le sostuvo la mano, con la pierna moviéndose sin parar por los nervios. Cuando la doctora Morgan los llamó, él prácticamente saltó del asiento. La ecografía fue mágica. Emilia yacía sobre la camilla, con la camisa levantada dejando al descubierto su vientre aún casi plano. Rubén estaba a su lado, sujetándole las manos con tanta fuerza que pensó que se las iba a romper. La doctora aplicó el gel frío y apoyó el transductor sobre su piel. Al principio solo había sombras y estática en la pantalla. Entonces, un sonido rítmico y rápido llenó la habitación. Ahí está el latido de su bebé, dijo la doctora con una sonrisa. Emilia soltó un gemido ahogado. Las lágrimas le brotaron al instante. Ese sonido, ese aleteo vertiginoso, era su bebé, su hijo, vivo y creciendo dentro de ella. Rubén emitió un sonido entrecortado a su lado. Cuando levantó la vista, lo vio llorando sin disimulo, toda su compostura hecha añicos. «Es nuestro bebé», susurró, con la voz quebrada. «De verdad, es nuestro bebé». La doctora señaló una pequeña forma en la pantalla. Ahora mismo tiene más o menos el tamaño de un arándano. Emilia no podía apartar la mirada de aquel diminuto destello de vida. Sintió a Rubén inclinarse y besarle la frente, un gesto tierno que se sentía a la vez familiar y nuevo.
Gracias, murmuró él contra su piel. Gracias por este regalo. En ese instante, en la penumbra de la sala de ecografías, con el latido de su bebé llenando el aire, Emilia sintió cómo algo se liberaba en su interior. Tal vez podían hacerlo. Tal vez podían reencontrarse. Tal vez el amor sí tenía segundas oportunidades. El camino de regreso al ático transcurrió en silencio, ambos procesando lo que acababan de ver. Rubén no dejaba de mirar la imagen de la ecografía que la doctora les había entregado, una sonrisa suave dibujada en los labios. Al llegar, la enmarcó de inmediato y la colocó sobre la repisa del salón. El primer retrato de nuestro hijo, dijo, dando un paso atrás para admirarlo. Emilia se situó a su lado, observando la imagen en blanco y negro. Deberíamos empezar a decírselo a la gente. Tu madre va a tener opiniones. Rubén hizo una mueca. Mi madre siempre tiene opiniones, pero tendrá que aceptarlo. Tú y este bebé sois ahora mi prioridad, no su agenda social ni su reputación. La conversación con Diana Blackwood tuvo lugar 2 días después y fue exactamente tan desastrosa como Emilia había anticipado. La madre de Rubén llegó sin avisar, entrando en el ático con su propia llave, algo que Emilia anotó mentalmente cambiar de inmediato. Diana Blackwood era una mujer imponente, alta y elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado y una expresión permanente de desagrado, como si siempre percibiera un olor desagradable. Nunca había aprobado a Emilia, considerándola no del todo digna de su preciado hijo, a pesar de la exitosa carrera de Emilia y de su respetable origen familiar. Rubén, dijo Diana, irrumpiendo en el salón sin siquiera saludar a Emilia. He oído el rumor más absurdo de que tú y Emilia habéis suspendido el proceso de divorcio. Dime que no es cierto. Rubén se levantó del sofá y, de forma instintiva, se colocó junto a Emilia, con una postura claramente protectora. Es cierto. Emilia está embarazada. Vamos a tener un bebé. El rostro de Diana pasó del asombro al horror y luego a una atención calculadora. ¿Embarazada? Repitió, con la voz helada. ¡Qué conveniente! Perdón, intervino Emilia, sintiendo cómo se le encendía el carácter. ¿Cómo dice? Estabais a punto de divorciaros. Ibas a perder el acceso a la fortuna Blackwood y, de repente, estás embarazada. Perdóname si me parece sospechoso el momento. La voz de Rubén, cuando habló, fue más fría de lo que Emilia jamás la había oído. Madre, no volverás a hablarle así a Emilia, ni ahora ni nunca. Ella no me ha tendido ninguna trampa. Este bebé es una bendición, una que no merezco, pero por la que doy gracias cada día. ¿Una bendición? Diana soltó una risa amarga. Es un escándalo. ¿Qué dirá la gente? Un heredero Blackwood concebido en pleno proceso de divorcio. No me importa lo que diga la gente, respondió Rubén con firmeza. Y si no puedes apoyar este embarazo y tratar a Emilia con respeto, no eres bienvenida ni en nuestro hogar ni en la vida de nuestro hijo. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. ¿La elegirías a ella antes que a tu propia madre? Elijo a mi familia, replicó Rubén. Emilia y este bebé son mi familia. Puedes formar parte de ella si sabes comportarte. Si no, la puerta está ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia contuvo la respiración, observando el pulso de voluntades entre madre e hijo. Finalmente, Diana se irguió, con el rostro endurecido como el hielo. Muy bien. Veo que no soy bienvenida aquí. Recuerda mis palabras, Rubén. Esto terminará mal. Ella te quitará todo lo que tienes. Con esa última puya, Diana salió del ático, cerrando la puerta tras de sí con un chasquido seco. Emilia soltó el aire que había estado conteniendo, con las manos temblorosas. Rubén, no tenías que hacer eso. Es tu madre. Él se volvió hacia ella, con la expresión encendida.
Tú eres la madre de mi hijo. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto. Nadie. Emilia sintió cómo algo cálido florecía en su pecho. Él la había elegido. La había defendido sin dudar. Tal vez fuera un gesto pequeño, pero significaba más de lo que podía expresar. Con el paso de las semanas, Rubén siguió demostrándose a sí mismo en pequeños gestos llenos de significado. Estaba presente en cada episodio de náuseas matutinas, en cada cita médica, en cada antojo nocturno. Leía libros sobre crianza de manera casi obsesiva y compartía datos curiosos sobre el desarrollo del feto. Empezó a planificar la habitación del bebé, consultando a Emilia cada decisión. Poco a poco comenzaron a pasar más tiempo juntos, no por obligación, sino por elección. Hubo noches de cine en el sofá, en las que Emilia se quedaba dormida apoyada en el hombro de Rubén y despertaba cubierta con una manta. Paseos por Central Park, donde él hablaba de su día, y por primera vez en mucho tiempo escuchaba de verdad el de ella. Momentos en la cocina. Emilia cocinando mientras Rubén aportaba entretenimiento con sus desastres culinarios. Una noche, ya con unos 4 meses de embarazo, cuando la barriga de Emilia empezaba a notarse bajo la ropa suelta, estaban montando una cuna que Rubén había insistido en ensamblar él mismo, a pesar de que las instrucciones estaban en sueco. Estaba sentado en el suelo de la futura habitación del bebé, rodeado de piezas de madera y tornillos misteriosos, con el cabello erizado por la frustración. Emilia se rió tanto que terminó llorando. «Esto no debería ser tan difícil», gruñó Rubén, mirando el manual. «Negocio acuerdos multimillonarios. No puedo ser derrotado por muebles suecos». «Te están derrotando claramente», dijo Emilia, acomodándose en la mecedora que ya habían montado con éxito gracias a que ella sí había leído bien las instrucciones. Rubén alzó la vista y sonrió. «Podrías ayudarme, ¿sabes?». «Podría», concedió ella, «pero esto es muchísimo más divertido». Rubén dejó la llave Allen en el suelo y se acercó a ella gateando, apoyando las manos en los brazos de la mecedora y mirándola desde abajo. «Estás disfrutando enormemente de mi sufrimiento». «Muchísimo», confirmó Emilia, alargando la mano para acomodarle el cabello revuelto. El gesto fue íntimo, familiar, y su mano se quedó suspendida a mitad de camino, consciente de repente de lo que estaba haciendo. Rubén atrapó su mano y la apoyó contra su mejilla. «No te detengas», dijo en voz baja. «He echado de menos tu contacto, Emilia. Te he echado de menos a ti». El corazón de ella empezó a latir con fuerza al mirarlo a los ojos, viendo el amor, el anhelo y el arrepentimiento reflejados en ellos. «Rubén», susurró, sin saber qué quería decir. «Te amo», respondió él con sencillez. «Nunca dejé de hacerlo. Sé que no te merezco. Sé que tengo que recuperar tu confianza. Pero necesito que sepas que cada mañana me despierto agradecido de que el destino me haya dado esta segunda oportunidad. Tú y este bebé lo sois todo para mí». Emilia sintió como las lágrimas resbalaban por sus mejillas, las hormonas del embarazo amplificando cada emoción. «Quiero creerte», dijo en voz baja. «Entonces créeme», respondió Rubén, acercándose un poco más. «Déjame volver a amarte, Emilia. Déjame ser tu marido. Y algo más que un nombre». Debería haber dicho que no. Debería haber protegido su corazón, mantener los límites que había levantado con tanto esfuerzo. Pero en ese momento, rodeada de muebles de bebé a medio montar y con esos ojos grises llenos de amor sincero, ya no pudo resistirse. Ella tampoco había dejado de amarlo, ni siquiera cuando lo odiaba, ni siquiera cuando estuvo a punto de firmar aquellos papeles del divorcio. «Está bien», susurró.
Rubén la besó entonces con suavidad y reverencia, como si fuera algo precioso y frágil. No fue el beso desesperado de la última noche antes de que él se marchara, ni la pasión ardiente de los primeros años. Ese beso fue una promesa, un compromiso, un nuevo comienzo. El cambio en su relación fue a la vez dramático y sutil. Rubén regresó al dormitorio principal, pero se tomaron las cosas con calma, reconstruyendo la intimidad día a día. Por las noches la abrazaba, con la mano apoyada de forma protectora sobre su vientre creciente, maravillándose con cada patada y cada pequeño movimiento. Hablaron de todo aquello, de lo que no habían hablado durante años, de miedos, de sueños, de fracasos. Volvieron a conocerse, descubriendo nuevas facetas de las personas en las que se habían convertido. El embarazo de Emilia avanzó sin complicaciones. Al llegar al 6.º mes irradiaba una luz especial, con el vientre redondo y prominente. Rubén se volvió aún más entregado, si eso era posible. Asistía con ella a todas las clases de yoga prenatal, pese a ser el único hombre en una sala llena de mujeres embarazadas. Le hacía fotos al vientre cada semana, documentando cada cambio, y empezó un diario para el bebé, escribiendo cuánto lo querían incluso antes de conocerlo. La habitación del bebé finalmente tomó forma, una mezcla perfecta de diseño moderno y ternura. Las paredes estaban pintadas de un suave verde salvia, con muebles blancos y toques dorados. Rubén encargó un mural del skyline de Manhattan para una de las paredes, deseando que su hijo conociera la ciudad en la que crecería. Emilia añadió detalles personales, libros que había amado de niña, una colcha hecha por su abuela, fotografías de sus familias. Una tarde, ya en su 7.º mes, Emilia se quedó en la puerta de la habitación, con una mano sobre el vientre mientras el bebé hacía acrobacias en su interior. Rubén se acercó por detrás y la rodeó con los brazos, colocando sus manos sobre las de ella. «Hemos creado a una persona entera», dijo, con asombro en la voz. «Una vida». «Sí», respondió Emilia, apoyándose en su calidez. «¿Tienes miedo?», aterrado admitió él. «¿Y si soy un padre terrible? ¿Y si lo estropeo todo como casi lo estropeé con nosotros?» Emilia se giró en sus brazos para mirarlo. «Vas a ser un padre increíble. Ya lo estás demostrando. Estás aquí. Has cambiado toda tu vida por este bebé. Por ti y por este bebé», corrigió él. «Todo lo que hago es por los dos». Ella alzó la mano y acarició su rostro. «Te amo, Rubén Blackwood». «Intenté no hacerlo. Intenté protegerme, pero no puedo dejar de amarte». La expresión de él se transformó, llena de alegría, alivio y un amor desbordante. «Dilo otra vez. Te amo». Rubén sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Yo también te amo, Emilia Rodríguez Blackwood. Para siempre esta vez. No volveré a dejar que el trabajo se interponga entre nosotros, ni volveré a darte por sentada», continuó Rubén. «Tú eres mi mundo, tú y este bebé». Se arrodilló allí mismo, en la habitación del bebé, apoyando las manos con cuidado sobre el vientre de Emilia hasta quedar a la altura de su hijo. «Y tú», dijo, dirigiéndose a su barriga, «tendrás a la mejor madre del mundo, una mujer fuerte, brillante y bondadosa, la mujer que me salvó de mí mismo. Vamos a malcriarte muchísimo, pero también te enseñaremos lo que es el amor, el compromiso y a no rendirte nunca con las personas que importan». Emilia pasó los dedos por el cabello de Rubén, con el corazón tan lleno que parecía a punto de estallar. Eso era lo que había soñado años atrás, cuando se casó con él. Esa sociedad, esa familia que estaban construyendo juntos. En ese momento, el bebé dio una patada fuerte, justo contra la mejilla de Rubén. Él se echó hacia atrás, sorprendido,
y luego se rió con una alegría pura. ¿Has sentido eso? Definitivamente, respondió Emilia, sonriendo. Nuestro bebé tiene un sentido del tiempo perfecto, dijo Rubén, inclinándose para besarle el vientre. Igual que su madre. Con el paso de las semanas, el compromiso de Rubén no flaqueó. Asistió a las clases de preparación al parto, aprendió técnicas de respiración y acosó a la doctora a preguntas sobre cada detalle del embarazo, el parto y el posparto. Investigó pediatras, leyó estudios sobre el desarrollo infantil y organizó un equipo de especialistas para estar disponibles cuando llegara el momento. Sabes que las mujeres llevan miles de años teniendo bebés sin un ejército de especialistas, ¿verdad? Bromeó Emilia una tarde, cuando Rubén revisaba por enésima vez su lista para el parto. Esas mujeres no estaban teniendo a mi bebé, respondió él muy serio, aunque suavizó el gesto al ver su expresión. Está bien, quizá estoy siendo un poco sobreprotector. Solo quiero que todo sea perfecto para ti, que te sientas segura y cuidada. Emilia le tomó la mano y lo atrajo hacia ella. Me siento segura porque estás aquí. Eso es todo lo que necesito, Rubén. No equipos médicos ni planes elaborados. Solo tú sosteniendo mi mano y diciéndome que puedo hacerlo. Él besó su frente, su nariz, sus labios. Puedes con todo, Emilia. Eres la persona más fuerte que conozco. Cuando Emilia tenía 8 meses de embarazo, despertó una mañana y notó que Rubén no estaba a su lado. Siguiendo el murmullo de voces, lo encontró en el salón en una videollamada con Jaime Chen, su socio. Iba a retirarse sin interrumpir, pero Rubén levantó la vista, la vio y todo su rostro se iluminó. Jaime, tengo que colgar. Mi hermosa esposa acaba de despertarse, dijo, cerrando la llamada sin esperar respuesta. No tenías que hacer eso, protestó Emilia. Sé que aún tienes responsabilidades. Nada es más importante que tú, respondió él con firmeza, ayudándola a acomodarse en el sofá y colocando cojines detrás de su espalda. Además, Jaime solo quería decirme que el último proyecto va adelantado. Buenas noticias, pueden esperar. ¿Cómo van las cosas en la empresa?, preguntó ella, dándose cuenta de que llevaba tiempo sin interesarse por su trabajo, temiendo que volviera a absorberlo. Van bien, muy bien de hecho. Resulta que yo era el cuello de botella, admitió Rubén. Sin mí controlándolo todo, el equipo está prosperando. Jaime es un director general brillante, mucho mejor en el día a día de lo que yo era. Se sentó a su lado, la mano yendo de forma automática al vientre de Emilia. Me aferraba al control porque creía que era lo único que sabía hacer bien. Dar un paso atrás me ha demostrado que construí algo sólido, algo que no necesita que lo vigile constantemente. A veces echo de menos la adrenalina, el cierre de acuerdos, el poder, pero luego sonríes durante el desayuno, o siento al bebé moverse, o pasamos una noche hablando, y sé que no echaría esto de menos por nada del mundo. Aquí es donde quiero estar, contigo. A las 38 semanas, Emilia estaba enorme, incómoda y desesperada por conocer por fin a su bebé. Tenía los tobillos hinchados, la espalda le dolía de forma constante, y dormir se había convertido en un ejercicio creativo que implicaba múltiples almohadas y cambios de postura constantes. Rubén atendía cada una de sus necesidades sin una sola queja. Le masajeaba los pies, le traía hielo, le ayudaba a entrar y salir de la bañera. Una noche se despertó alrededor de las 3 de la madrugada con lo que pensó que eran otra vez contracciones de Braxton Hicks. Llevaba semanas sintiéndolas, falsas alarmas que la hacían sobresaltarse cada vez. Pero mientras respiraba durante otra contracción, se dio cuenta de que aquello era distinto, más intenso, más rítmico. Rubén susurró,
sacudiéndole el hombro. Él despertó al instante, con los reflejos de director ejecutivo aún intactos pese a llevar meses alejado de la oficina. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que esto va en serio. Creo que estoy de parto. Si Emilia pensaba que Rubén era concentrado antes, aquello no era nada comparado con la intensidad que lo dominó entonces. Entró en acción de inmediato, ayudándola a levantarse, cronometrando las contracciones con un cronómetro y recogiendo las maletas del hospital que habían preparado semanas atrás. Sus manos temblaban ligeramente, el único signo visible de sus nervios, pero su voz se mantenía firme y tranquilizadora. Lo estás haciendo genial, cariño. Respira. Estoy aquí contigo. Las contracciones se intensificaron durante la siguiente hora. Cuando llegaron al hospital, Emilia apretaba la mano de Rubén con tanta fuerza que estaba segura de que le cortaba la circulación. Él no se quejó. No dejó de animarla ni un segundo. El parto fue largo y duro. 16 horas que llevaron la resistencia de Emilia al límite absoluto. Rubén no se separó de su lado ni un instante. Le sostuvo la mano, le secó la frente, respiró con ella en cada contracción. Y cuando ella gritó que no podía más, él la miró con una convicción absoluta y le dijo que era la persona más fuerte del mundo y que su bebé estaba a punto de llegar. Cuando su hija finalmente llegó al mundo, a las 8:37 de la noche, con su primer llanto llenando la sala de partos, Emilia vio cómo el rostro de Rubén se transformaba. Cortó el cordón umbilical con las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba cómo las enfermeras limpiaban y envolvían a su bebé. Cuando la colocaron en brazos de Emilia, aquel diminuto milagro que habían creado, el tiempo pareció detenerse. Era perfecta. 10 deditos en las manos, 10 en los pies, una mata de cabello oscuro y unos ojos que algún día se volverían del mismo gris que los de su padre. Dejó de llorar en cuanto oyó la voz de Emilia, girando el pequeño rostro hacia el sonido que había conocido durante 9 meses. «Hola», pequeña, susurró Emilia, completamente desbordada. «Hemos esperado tanto para conocerte». Rubén se sentó a su lado en la cama, rodeándola con el brazo, acariciando con un dedo la mejilla increíblemente suave de su hija. «Es perfecta», murmuró. «Absolutamente perfecta». «¿Cómo la llamamos?», preguntó Emilia. Habían hablado de nombres una y otra vez, sin decidirse nunca del todo. Rubén miró a su hija, luego a su esposa, a la familia que casi había perdido y que de algún modo había recuperado. «Gracia», dijo en voz baja. «Porque es la gracia que no merecía, la segunda oportunidad que me salvó la vida». «Gracia Isabel Blackwood», repitió Emilia, probando el nombre. «Es perfecto». Permanecieron así durante mucho tiempo, los tres envueltos en su propia burbuja, con el mundo exterior completamente olvidado. Más tarde, cuando trasladaron a Emilia a la habitación de recuperación y Gracia dormía en su Moisés junto a la cama, Rubén se sentó en la silla a su lado, incapaz de apartar la vista de sus dos chicas. «¿En qué piensas?», preguntó Emilia, agotada pero demasiado feliz para dormir. Rubén tardó un momento en responder. «En lo cerca que estuve de perderme todo esto. Si no hubieras estado embarazada, habríamos firmado esos papeles. Te habría perdido para siempre. Nunca habría conocido a Gracia. Mi vida habría estado vacía y ni siquiera me habría dado cuenta, porque estaba demasiado ocupado persiguiendo cosas que no importaban». «Pero no firmamos», le recordó Emilia con suavidad. «Tuvimos nuestra segunda oportunidad». Rubén se acercó a la cama y le tomó la mano. «No quiero ser tu marido solo porque tenemos una hija. Quiero serlo porque te amo y porque te elijo cada día». «Emilia Rodríguez Blackwood, ¿quieres seguir casada conmigo de verdad esta vez, para siempre?» Ella sonrió, con lágrimas nuevas asomando a sus ojos. «Sí, Rubén, quiero seguir casada contigo». «Gracias a Dios», susurró él,
besándola con ternura, porque pienso pasar el resto de mi vida demostrando que te merezco. Fiel a su palabra, Rubén siguió poniendo a su familia por encima de todo. Trabajaba desde casa la mayoría de los días. Asistía a cada cita con el pediatra. Se levantaba por la noche para las tomas y cambiaba pañales con una destreza sorprendente. Estaba presente de una forma que Emilia jamás habría imaginado cuando su matrimonio se estaba desmoronando. 3 meses después del nacimiento de Gracia, Rubén sorprendió a Emilia con una ceremonia íntima de renovación de votos. Nada ostentoso, solo familiares y amigos cercanos en Central Park, el mismo lugar donde habían paseado tantas veces durante el embarazo. Bajo un arco de flores, con Gracia en brazos de Emilia, se prometieron de nuevo. «Prometo no volver a darte por sentada», dijo Rubén, con los ojos llenos de lágrimas. «Prometo demostrarte cada día que tú y Gracia sois mi mayor logro. No ningún edificio que haya levantado, ni ningún acuerdo que haya cerrado. Prometo ser el marido y el padre que ambas merecéis». Los votos de Emilia fueron igual de emotivos. «Prometo confiar en ti, creer en nosotros y luchar por este matrimonio cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo no dejar que el miedo me impida amarte con todo lo que soy». Cambiaste, Rubén. Te convertiste en el hombre que siempre supe que podías ser. Estoy orgullosa de ser tu esposa. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer una vez más, su beso estuvo acompañado por los balbuceos felices de su hija, y Emilia se sintió la mujer más afortunada del mundo. Años después, cuando Gracia tenía 5 años y su hermanito Tomás 3, Emilia a veces pensaba en aquel día en el juzgado, cuando estaba a punto de firmar los papeles del divorcio. Recordaba el pánico, el dolor, la certeza absoluta de que su matrimonio había terminado, y sonreía al pensar en lo equivocada que había estado. Rubén nunca volvió a sus antiguos hábitos de adicto al trabajo. Siguió siendo presidente de Blackwood Developments, pero cumplió su promesa de ser un padre y un esposo presente. El ático se llenó del caos de la vida familiar. Juguetes esparcidos por los suelos caros, dibujos infantiles en las paredes, risas resonando en habitaciones que antes se sentían frías y vacías. En su 10º aniversario de boda, Rubén llevó a Emilia de vuelta al hospital donde habían sabido de la existencia de Gracia. Permanecieron de pie frente al edificio, tomados de la mano, recordando. «El mejor desmayo de tu vida», bromeó Rubén. «Sin duda», respondió Emilia, apoyándose en su costado. «Lo cambió todo». «Tú lo cambiaste todo», la corrigió él. «Tú y nuestros hijos. Me salvaste de una vida que parecía exitosa por fuera, pero que estaba completamente vacía por dentro». «Nos salvamos el uno al otro», dijo Emilia, alzándose para besarlo. «Eso es lo que hacen las familias». Mientras caminaban de regreso a casa por las calles de Manhattan, Emilia pensó en la historia que algún día les contaría a Gracia y a Tomás. Les hablaría de cómo sus padres estuvieron a punto de perderlo todo, de cómo un embarazo salvó un matrimonio, de cómo el amor sí podía tener segundas oportunidades cuando ambas personas estaban dispuestas a luchar por él. Su historia no había terminado en aquel juzgado. En realidad, apenas estaba comenzando, y esta vez la estaban escribiendo juntos. Un día a la vez, una elección a la vez, un acto de amor a la vez. Esta vez estaban construyendo algo destinado a durar para siempre. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.